¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a reparar esta fuente de alimentación de Grelco, una fuente que nos entrega 13 voltios y hasta 20-25 amperios de corriente pico. Como veis, un modelo bastante potente. Y el problema que encontramos en esta fuente es que salta continuamente el fusible de protección. Este fusible que va colocado en la parte trasera, muchas fuentes lo llevan incluso en la parte delantera. El fusible es un elemento de protección que nos protege la fuente de alimentación contra sobreintensidades, contra consumos excesivos de corriente. El fusible se abre y protegemos el resto de los componentes electrónicos que tenemos en la fuente. Cuando el fusible salta continuamente, cuando nosotros lo volvemos a instalar y vuelve a saltar, es que tenemos un problema dentro de la fuente. Y eso es lo que vamos a solucionar en este vídeo. ¡Comenzamos! En este caso nos encontramos con una fuente de Grelco, como estáis viendo aquí, el modelo 1320 AM, 13 porque nos entrega 13 voltios, pero este voltaje lo podemos variar entre valores de 4 a 15 voltios, con este potenciómetro que tenemos aquí, y 20 porque nos entrega 20 amperios de corriente nominal y 25 de corriente pico. Una vez que quitamos la cubierta de la fuente, que va anclada con 4 tornillos en cada lado, no tiene ninguna complicación, nos encontramos con los componentes típicos de este tipo de fuentes lineales. Tenemos un transformador, después del transformador tenemos el puente rectificador y después del puente rectificador tenemos el filtro, que es un condensador de filtrado. Y después aquí tenemos la electrónica de regulación y estabilización del voltaje. Esto que veis aquí de color gris es un gran disipador que tiene un ventilador. Y este ventilador está controlado por un interruptor termostático, este que veis aquí. Este interruptor, cuando la temperatura que alcanza el disipador es 80 grados, cuando alcanza esa temperatura se cierra el interruptor y se pone en marcha el ventilador y fuerza un flujo de aire desde el interior de la fuente que pasa por este cilindro, refrigera todo el conjunto y sale al exterior. Simplemente con el tamaño del transformador y del disipador podemos hacernos una idea de la potencia de la fuente, que en este caso es bastante potente. También el tamaño del condensador, que es un condensador de 22.000 microfaradios, bastante capacidad. Y luego tenemos aquí los instrumentos de medida, voltímetro, amperímetro y la salida. También tiene dos tomas, dos burners de salida, positivo y negativo en la parte de atrás. Y el problema que tiene esta fuente es que salta constantemente el fusible de protección que tiene. El fusible va colocado aquí en esta parte de atrás, lo voy a dejar así para que lo veáis, y este fusible, en cuanto la conectamos a la corriente y encendemos el interruptor, salta y nos está indicando que hay un problema dentro de la fuente, dentro de la electrónica de la fuente. Este fusible es de 2,5 amperios. Lo podemos extraer quitando esto y extraemos el fusible de 2,5 amperios. Bien, aquí os muestro otros dos fusibles que he utilizado para las pruebas y veis cómo están fundidos. Puede saltar de forma ocasional debido a una subida de tensión de la red. Se produce una sobreintensidad de corriente y el fusible salta y nos protege el conjunto. Pero cuando salta repetidamente, cuando instalamos un nuevo fusible, ponemos la fuente en marcha y vuelve a saltar, nos está indicando ya que tenemos un problema dentro de la electrónica. Y ese problema, lo más posible es que sea que encontremos un cortocircuito, es decir, una unión entre fase y neutro en algunos de los elementos que tenemos en la entrada de la fuente de alimentación, en la entrada de corriente, y por tanto tendremos que ir haciendo pruebas para descubrir qué elemento es. Pero antes, en cualquier fuente de alimentación de este tipo tenemos un elemento que puede resultar muy peligroso y es el condensador. Es un condensador ya de una capacidad bastante elevada. Este condensador de filtro tiene 22.000 microfaradios y si nosotros lo tocamos con la mano, los bornes, podemos llevarnos una descarga importante. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer antes de empezar a trabajar con la fuente es descargar este condensador. Y lo voy a hacer con una bombilla de 60 vatios que está conectada, como veis, a estos dos cables, y estos dos cables son dos puntas de prueba de un viejo multímetro. Por lo tanto, la vamos a usar como una resistencia para consumir la energía que queda en el condensador almacenada. Tocamos, como veis aquí, los bornes del condensador y ya estaba descargado. Lo he descargado yo previamente, pero si estuviera cargado, pues podríais ver un pequeño destello en la lámpara. E inmediatamente se descarga. Bien, aprovechando
que es un condensador que tiene bornes atornillados. Vamos a retirar los bornes y vamos a probar si el condensador se encuentra en buen estado. Para ello, y para asegurarnos de que se ha descargado completamente, hacemos un corto, como veis, con el destornillador, y no salta ya ninguna chispa. Mucha gente los descarga directamente utilizando esta técnica, pero no la aconsejo porque la intensidad de corriente puede aumentar muchísimo y poder dañar alguno de los componentes. Por lo tanto, primero, con la resistencia, que en este caso es una bombilla de filamento de 60 vatios, descargamos y después, haciendo un corto con el destornillador, comprobamos. Y ahora ya podemos quitar los tornillos con seguridad. Aquí tengo uno. Y aquí tenemos el otro. Dejamos estos cables por aquí, estos otros por aquí, y este también lo dejo por aquí, sin que toque ningún elemento. Bien, por lo tanto, ahora tenemos la fuente de alimentación dividida en dos partes. El circuito de entrada, que veis aquí el interruptor, transformador y puente rectificador, y hemos aislado el condensador y después tenemos ya aquí el circuito de regulación y estabilización de la tensión y los instrumentos de medida y la salida de voltaje. Para comprobar que el condensador se encuentra en buen estado, vamos a medir, para que lo podáis ver ahí bien, vamos a medir su capacidad y la ESR, es decir, la resistencia serie equivalente. Y eso lo podemos hacer con este medidor multiparamétrico para componentes electrónicos. Y si no sabéis cómo hacerlo, pues podemos hacer incluso un vídeo explicando este tipo de medidas para los condensadores. Fijaos, se encuentra testeando, el voltaje de la batería es de 9 voltios, en este caso ya es un poco bajo, 8,66, pero suficiente para que pueda hacer la prueba. La ESR, que es la resistencia serie equivalente, es de 0,36 ohmios, por lo tanto se encuentra en buen estado. Podéis encontrar unas tablas en internet para comparar estos valores. La pérdida de voltaje 1,3% y la capacidad 20,19 milifaradios. En realidad la capacidad nominal era de 22 milifaradios, 22.000 microfaradios, pero como veis 20 milifaradios está dentro de la tolerancia del condensador, ese más menos, ese porcentaje de desviación que nos indica el fabricante en la carcasa del condensador. Por lo tanto, el condensador podemos decir que se encuentra en buen estado. Y ahora tenemos que ver dónde está el fallo, dónde está el cortocircuito que hace que salte el fusible. Y eso lo hacemos mediante ensayo y error, es decir, probando. He puesto un fusible nuevo, como habéis visto. Voy a conectarlo a la toma de corriente y ahora tenemos aislado este circuito que os decía de regulación y estabilización de la tensión. Si yo pongo la fuente en marcha, vamos a ver qué ocurre. Fijaos, acaba de fundir el fusible. Habéis notado aquí un pequeño destello de que el interruptor se pone en marcha, pero enseguida se produce un corto, se aumenta la intensidad de corriente y salta el fusible. Desconectamos de nuevo la fuente y por lo tanto ya tenemos claro que el elemento que está fallando está dentro de este circuito que luego pasa por el condensador. Es decir, puede fallar el interruptor, puede fallar el transformador, puede fallar el puente rectificador. Y luego ya no tenemos más elementos. Vamos a cambiar el fusible y vamos a ir aislando tramos del circuito para ver qué elemento es el que está fallando. Fijaos cómo ha quedado el fusible. De hecho, todavía está un poco caliente. ¿Veis? Completamente negro. Instalamos uno nuevo. Perfecto, pues una vez que tenemos localizada la avería en este tramo de la fuente, vamos a ir aislando elementos. Y el primer elemento que voy a aislar va a ser el interruptor, porque podría estar el fallo en el interruptor. Entonces, quito estos cables de conexión, que son los que alimentan el transformador. Estos cables entran en el transformador reduce el voltaje de 230 voltios hasta 20 voltios aproximadamente, y luego de esos 20 voltios los entrega al puente rectificador. De momento vamos a probar con esta configuración. Si en este momento yo conecto la fuente, la pongo en marcha y salta el fusible, el problema lo tendría en el interruptor. Pero observar, el interruptor se ha puesto en marcha y no ha saltado el fusible. Y vamos a comprobar que tenemos tensión en la salida. Y ahora con las puntas, con mucho cuidado, siempre haciendo estas pruebas, comprobamos que ahí tenemos 230 voltios. 235 en este caso. Por lo tanto, el interruptor confirmamos que está funcionando bien. Apagamos la fuente, desconectamos
la toma eléctrica. Y ahora vamos a la siguiente prueba, que sería conectar el interruptor y aislar a continuación el transformador. Y eso lo tenemos que hacer desoldando estos cables que van al puente rectificador. Para aislar el transformador del resto del circuito, en este caso ya necesitamos utilizar un soldador, y vamos a utilizar uno de 80 vatios porque son uniones, como veis, bastante grandes, y estos alicates para no quemarnos. Entonces sujetamos el cable y aplicamos calor. Veis que ahí ya está desoldado, lo mantenemos así separado, y ahora vamos a por el de abajo. Entonces nos hacemos un poquito de hueco, con cuidado de no quemar nada. Perfecto, ahí ya lo tenemos, como veis, y lo separamos. Dejamos que se enfríe y ahora mismo ya tenemos aislado el interruptor y el transformador del resto del circuito. Esta es la salida en corriente alterna del transformador. Y volvemos a probar. Conectamos de nuevo nuestra fuente de alimentación en una toma eléctrica, encendemos y como veis el interruptor funciona bien, se queda encendido en rojo, no hemos provocado ningún cortocircuito, por lo tanto el fusible está funcionando bien y el transformador también está funcionando bien, no tiene ningún corto. Vamos a comprobar de todas maneras con el multímetro el voltaje que tenemos en la salida del transformador. Ponemos corriente alterna, ya sabéis que lo que nos está entregando es corriente alterna y lo voy a hacer de esta manera para que lo podáis ver. Hago contacto aquí y nos está entregando 20 voltios en corriente alterna. Ahí lo estáis viendo. Por lo tanto, el transformador está funcionando bien. ¿Dónde tenemos el problema? En el puente rectificador, porque es el último elemento que tenemos y además ya lo tenemos aislado tanto del transformador y lo tenemos aislado del resto del circuito de la fuente. Desconectamos de la corriente. Pasamos, por tanto, a probar el puente rectificador con el multímetro en prueba de diodos. Lo vamos a poner en prueba de diodos. Seleccionamos la función. ¿Veis el símbolo del diodo para probar diodos? Entonces lo dejamos aquí para que lo podáis ver. Y el puente rectificador está compuesto por 4 diodos unidos en esta configuración que estáis viendo aquí. Tenemos que probar que esos 4 diodos funcionen correctamente y para ello sabemos que el diodo tiene la característica de que solo conduce la corriente en una dirección, que es la que nos indica la banda o la flecha. Si nosotros inyectamos la corriente por el positivo, recogemos por el negativo, vamos a ver que tiene una caída de tensión que nos va a mostrar el multímetro. Si nos marca que no hay corriente circulando en una posición y que sí tiene una caída de tensión en la otra, ese diodo funcionará correctamente. Y lo que tenemos que saber también son cómo están los terminales dispuestos. Aquí tengo otro puente rectificador, exactamente igual que ese, pero bueno, la única diferencia es que la serigrafía en ese iría en este lado y en este va en este, da igual. Aquí tenemos la pata positiva, en la opuesta tenemos aquí la negativa, el terminal negativo, y luego estas dos son para la corriente alterna. ¿Veis aquí AC? Esta junto con esta es para la corriente alterna. Pues aquí tenemos la misma disposición. Positivo, este es el terminal positivo, este es el negativo, que lo veis con el cable negro, y luego las entradas de la fuente de alimentación son la corriente alterna, la entrada de corriente alterna. Entonces, vamos a retirar un poco más este cable y ya sabéis que tenemos que probar esos 4 diodos. Por lo tanto, si yo inyecto desde el terminal negativo, desde ahí, y compruebo en los de corriente alterna, ahí tendría que ver una caída de tensión. Y fijaos que no me indica caída de tensión, está directamente puenteado. Hay conductividad eléctrica. Por lo tanto, como vimos previamente, como ya sabíamos, este puente rectificador está deteriorado. ¿Veis? No está funcionando bien. Vamos a verlo rápidamente en este otro. Fijaos, patilla positiva a este lado exactamente igual, tendríamos positiva, negativa y luego aquí las de corriente alterna. Esta sería por tanto la misma disposición, pero para hacer la prueba lo voy a tumbar y aquí tendría la patilla de negativa, donde yo inyecto
el positivo, y ahora compruebo con las de corriente alterna. Aquí tengo una, y ahí veis en el multímetro la caída de tensión, y aquí tengo la otra, y ahí estamos viendo la caída de tensión del otro diodo. Si yo lo hago al revés, conecto aquí la negativa, no tiene que pasar corriente a las de AC. ¿Veis? Ahí no hay paso, y aquí tampoco hay paso. Por lo tanto, estos dos diodos estarían funcionando bien. A continuación, si yo me voy con la punta negativa al terminal positivo e inyecto, para que lo podáis ver, desde los terminales AC, ahí estáis viendo la caída de tensión del otro diodo y del otro. Ahí estaría probando los otros dos, y si lo hago al revés, ya sabéis que no tiene que haber paso de corriente. ¿Veis? Esta es la diferencia entre un puente rectificador que funciona bien, este, que es nuevo, que es el que vamos a sustituir, y el viejo. Bien, para retirar el puente lo primero que vamos a hacer es desoldar estos terminales. Aprovechando que aquí tenemos una cubierta de plástico, podemos hacerlo con la mano. Perfecto, aquí ya tenemos una, como veis, la dejamos por aquí, con cuidado de no quemar nada, que está bastante caliente, y aquí tenemos la otra. Ahí y ahí, perfecto. Pues ya tenemos desmontadas las conexiones del puente rectificador. Para desmontarlo, veis aquí que lleva un tornillo de fijación, que está en este caso suelto ya, para anclarlo a este disipador de aluminio que tenemos aquí. Tenemos que montar este disipador. Para ello, primero voy a quitar 3 tornillos, veis ahí uno, que está un poco roto, otro aquí y otro aquí, para poder, vais a verlo a continuación, quitar estos que tiene aquí el ventilador y poder sacar todo el bloque. El bloque simplemente está sujeto por estos 4 tornillos en esta chapa. Estoy sujetando el bloque con un destornillador por la parte de abajo, como veis, y con este he introducido aquí otro destornillador justo hasta la posición del tornillo que fija el puente rectificador. Bien, ahí estáis viendo cómo paso el destornillador por el hueco que tiene para las patillas y la fijación de los transistores 2N3055, que son estos que veis aquí, tiene conectados 4 en paralelo. Y ahora con una llave fija de precisión, estas que también os he enseñado ya en más de un vídeo, sujetaré aquí la tuerca y la aflojamos para quitar el puente rectificador viejo. No voy a sacar el tornillo, este tornillo que veis aquí, porque voy a colocar el nuevo y simplemente voy a colocar la tuerca. Bien, estoy comprobando que la pasta térmica, como veis, se encuentra en buen estado, y por lo tanto voy a aplicar pasta sobre la superficie del nuevo y vamos a colocarlo. Que quede toda la superficie bien impregnada de pasta térmica, una capa más o menos homogénea, y aquí, aunque sobresalga un poco por los lados, pues no va a pasar nada porque va en el interior, no como cuando el transistor, por ejemplo el 2N3055, va en la parte de fuera. Entonces la estiramos bien para que quede una capa, como digo, homogénea. Cerramos y lo colocamos. Y para colocarlo tenemos que hacerlo en la misma posición en la que teníamos el otro, es decir, con el positivo en este lado. Sujetamos bien el destornillador para que no se mueva, colocamos el puente y colocamos el tornillo. Importante la colocación, que sea la correcta. Ahí tenemos el positivo. Cogemos la llave y apretamos fuertemente el tornillo para que no se mueva ya nada. Perfecto, ya lo tenemos instalado. Voy a realizar de nuevo el montaje del conjunto del disipador, sueldo de nuevo los terminales en el puente rectificador, conecto el condensador de filtro y probamos la fuente.
Bueno, pues como estáis viendo ya tenemos de nuevo la fuente montada, hemos cambiado el puente rectificador y ahora ya encendemos y como veis ya nos salta el fusible de protección. Ahora ya nos está indicando voltaje. Un voltaje, como veis, de 5 voltios, 4,5 realmente, que será el mínimo para poder regular, y luego, como estáis viendo con el potenciómetro, podemos regular este voltaje hasta 15. Vamos a dejarlo en 12 aproximadamente, 12 voltios, y vamos a hacer la prueba de si nos entrega corriente. Y estas pruebas ya sabéis que las hacemos con la carga electrónica. La conectamos a la corriente, bajamos al mínimo los potenciómetros de ajuste de la intensidad, conectamos aquí los terminales de clic y fijaos en el valor que nos está indicando. Ya tenemos 12 voltios, podríamos regularlo por ejemplo a 10, lo veis aquí, y aquí 9,87, 10 voltios, y ahora vamos a consumir corriente. Ahí nos está entregando por ejemplo 2 amperios. Esta es una carga electrónica que puede como máximo llegar a 180 vatios. Esta fuente es más potente, por lo tanto, por ejemplo, con 10 voltios y 20 amperios estaríamos consumiendo 200 vatios. No vamos a poder probar si nos entrega la máxima intensidad, pero vamos a poder subir, por ejemplo, a 10 amperios sin problema. Fijaos, 10 amperios, 10,5, 10 amperios en el amperímetro. Nos está entregando, por lo tanto, ahora mismo 100 vatios de potencia. Lo podríamos ver aquí. Y podemos exigirle un poquito más, hasta 15, 150, por ejemplo. Y como veis, la fuente trabaja perfectamente. Ahora mismo nos está entregando 9,42 voltios. Podríamos regular un poquito más para que sean 10 voltios. 10 voltios y 15 amperios. Ahora mismo estamos en 150 vatios de potencia. Podríamos probar un poquito más con esta carga electrónica. 16, 17, 18, y ahí estaríamos al límite de potencia. Si nosotros seguimos consumiendo potencia, nos va a decir que estamos por encima. ¿Veis? Deja de consumir y nos dice por encima de 185 vatios. Por lo tanto, ahí hemos sobrepasado la potencia límite. Por lo tanto, ahora ya la fuente funciona perfectamente. Como veis, nos entrega voltaje, lo regulamos y sobre todo nos entrega mucha intensidad de corriente. Vamos a desconectarla. Ya habéis visto de qué manera podemos diagnosticar otro tipo de averías, como es el que salte continuamente un fusible que nos está indicando que hay un problema dentro de los componentes. En este caso, el puente rectificador estaba defectuoso. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.